Las 7, las 6 en Canarias, el día de San Antimo. Este antimo era un fenómeno, realmente. Parece del Madrid de baloncesto, o sea... este era una especie de médico, curandero, y saben que en la antigüedad eso no estaba muy claro. Ahora con los coach tampoco está muy claro, no sabes muy bien que es un psicólogo, un psicoanalista, un psiquiatra, un coach o una, como dicen ahora, un colaborador emocional, que antiguamente era un novio y ahora es alguien que te cobra. Bueno, también eso pasaba. Bueno, pues este Antimo curó a un gobernador, y como el gobernador era pagano, debía estar el hombre muy mal, se convirtió. Dice, hombre, qué duda cabe, que esto es la verdadera fe, total, que solo rezando. Y entonces todos los cristianos que tenía en la cárcel lo soltó, o sea que fue muy celebrada, lógicamente, por los que estaban en la cárcel. Pero lo volvieron a pillar porque había convertido a un sacerdote pagano en sacerdote cristiano. Así que le ataron a una piedra y lo tiraron al río Tíber. Esto demuestra que la cosa pasa en Roma. Bien, inútil. Llegó un ángel, ¡fua!, lo rescató, tiró la piedra, seguro que le daría algún malvado, y lo rescató y siguió haciendo tal. Y por fin le hicieron una trampa y consiguieron cortarle la cabeza. Lo enterraron y desde entonces pues sus reliquias fueron visitadas por muchísima gente y tal. Ahí tiene un templo en Roma, como tantos, y en España hay 74 personas. Esto es información de Vanessa, que lo sabe todo. 74 personas se llaman Antimo. Si alguna de ellas es del Club Libertad Digital, yo le mandaré dedicado un libro que sale ya la semana que viene, sale el 17. Antimo. Es un nombre poderoso, ¿eh? Bueno, pues felicidades a los antimos. Hoy va a llover más en el norte y bajan las temperaturas. Sobre todo bajan las temperaturas, pero en general cielos rasos. En el Mediterráneo algún chubasquillo suelto, pero no gran cosa. Y en Madrid ya estamos en 23 de máxima, la máxima nacional sigue alta en Córdoba, 34 grados, y la mínima en Teruel, ojo que estamos ya en 3 grados. Y va a enfriar, ¿eh? O sea, ojo que nosotros también seguimos ahí cuando tantos... Este año el pelotón del pasmo está muy flojico, muy flojico. Pero ahí los de Teruel hay que reconocer que en la capital se están portando. 3 graditos. Es un frío de perros, pero de perros. O sea, vas a Teruel en el viaducto, 3 grados. Hasta 20 bajo cero he visto yo, o sea que me van a contar. Pero bueno, hay una cosa que no cambia, y es que cuando llegan las elecciones, los políticos se vuelven locos y anuncian dinero. Vamos a dar dinero, etcétera. En la época de oro del ABC verdadero, bueno, el ABC verdadero que también era muy falso porque promovía a Paul Preston, sigue promoviendo a Paul Preston. Dice, le leí el otro día, no sé dónde, a Anson, que es el historiador de más prestigio, uno de los más prestigios en el mundo. Será en el mundo de los falsificadores, porque es el tío más desacreditado que existe. Vamos, es un mentiroso patológico. Dice, su biografía de Franco coincide con mucho de lo que pienso yo. O sea que también es mentira todo lo que cuentan son de Franco. Bueno, pero en esa época Anson tuvo una idea genial, que las tenía a veces. Y es que el país no sabía qué hacer para aumentar la tirada. Y entonces gastaba muchísimo dinero en promociones de los domingos. Luego acabó siendo el ABC que un domingo regaló hasta una paella. O sea que no crean ustedes que, en fin. Bueno, pero Anson dice lo que tiene que hacer Jesús de Polanco es poner una lámina de oro todos los domingos en el país. Y entonces la gente comprará por la lámina de oro y tirará el periódico. Ahora ya como entró en la academia con Cebrián y tal, pues entonces ya pensará otra cosa. Pero, si le gusta Paul Preston, coincidirá plenamente con el país. Pero lo de la lámina de oro, que ya no sabían qué regalar, eso era una gran idea.
la idea de tener una hoja que fuera una lámina de oro, que aunque fuera del Moro, ¿verdad? Pero en fin, aunque fuera para luego envolver chocolates, pues no estaba mal. Pues los gobiernos igual. A Sánchez ya solo le queda envolver el BOE, si se pudiera, si existiera físicamente, envolverlo en láminas de oro y mandarlo a modo de huevo de Pascua a los ciudadanos, metérselos en los buzones, que esta es otra costumbre que se ha perdido en España, mandar los programas electorales con algún regalito. Hombre, antes era un globo, una camiseta, un pito, una pelota, en fin, cosas así, hinchables en general, si no, no cabían en el buzón. Esto lo hacía mucho el PC de aquellos tiempos, nada que ver con estos sacamantecas. Bueno, pero la lluvia de millones de Sánchez, vamos, ríanse ustedes de las Perseidas y de cualquier tipo de fenómeno celeste. O sea, este tío parece que le sobra. Ayer que por cierto, que bien estuvo Juan Bravo ayer, como siempre. Ayer nos contaba Juan Bravo que estamos por encima del 1,5 billones. Y el billón nuestro es billón, no el billón americano, que no es billón, que son 1.000 millones. No, el nuestro es 1 millón de millones. O sea, estamos en 1,5 millones de millones de euros de déficit que España debe. Que eso es importante. Fíjense lo que está pasando con la chulería de Sánchez de no pagar lo de las renovables. Vamos a ver, el Reino de España emite una serie de bonos, de proyectos, obligaciones, en fin, el producto financiero que sea para los que inviertan en las malditas renovables, que Dios confunda, y ojalá todas las placas solares se queden sin sol y los molinos sin viento. Por cierto, el otro día al pasar por Molina de Aragón no había ninguno que funcionara, y no era por falta de viento. Se ve que ya han cobrado la subvención y ya pues dejan aquello para estropear por completo el paisaje, que es básicamente lo que hacen. Pero en fin, el asunto es que España promovió en la época de Zapatero pues una especie de disparate subvencionador de las renovables. Muchísimo, un tanto por ciento enorme. Y después llegó Europa, cuando la crisis de Zapatero, y entonces se rebajó todo. O sea, nadie ha bajado más las pensiones que Zapatero, ni tal. Y entonces creyeron, como son medio, no son medio, la mitad son comunistas y la otra mitad medio comunistas. Creyeron que se puede dejar de pagar. No, en el mundo no se puede dejar de pagar. Un país no puede dejar de pagar. Si dejas de pagar, eres el tercer mundo, eres Argentina, y ya nadie te presta, salvo con unos intereses disparatados. ¿Por qué? Porque como no pagas... Cuando yo era crío, la gente se dividía entre el bueno y el mal pagador. El mal pagador, porque mucha gente a final de mes iba justo, compraba crédito, pues ahí en mi pueblo eran sobre todo las herrerías, la gente trabajaba la madera, qué tiempos. Y bueno, pues el buen pagador era el que primero de mes, cuando cobraba tal, lo primero que hacía era pagar lo que debía. Entonces no pasaba nada, ese siempre tenía crédito, porque ya se sabía que pagaba. El mal pagador, pues siempre había problemas. Pues hoy no tengo latas de tomate, se las voy a dar, que luego no me las paga. España se ha convertido en un mal pagador, pero teniendo 1,5 billones de deuda, no pagar los decenas de miles o cientos de millones de euros es negar la propina en Zalacaín. Chicos, ya si vas a Zalacaín, deja propina. O sea, si no, no vayas. Pues que no. Y además hemos gastado un montón de dinero en los despachos de abogados más caros del mundo para no pagar lo que el Reino de España se comprometió a pagar a todos los extranjeros que invirtieran en renovables. Hay un momento cómico, que lo cuenta Ana Romero en su libro sobre Campechano, en el que Campechano, Corina y Ayuso, su entonces jefe de prensa, graban. Se ve que Campechano había convencido a una serie de moros ricos, pues como estos, que los de Guardiola, en fin, los del PSG, esos moros mal educados,
Como son tan ricos, piensan que pueden darle patadas al vestuario del Bernabéu. Gentuza, vamos. Bueno, pues los convenció de que metieran dinero en las renovables, porque algo con la garantía del Reino de España, solvente, estamos hablando después de los tiempos de Aznar, vamos, España era una economía de las más pujantes del mundo. De 7 millones de puestos de trabajo en España, en Europa, España creó 5. ¡Qué tiempos! Bueno, pues grabó un mensaje para que no le cortaran el cuello, supongo, le mandaron una cabeza de caballo o algo así. Y ahí tienen a Campechano, a Corina y a Ayuso grabando. It's no problem, no problem, sí. Sí, bastante problem. Y el problem lo tenemos ahora. Con Rajoy se mantuvo lo que Europa había impuesto a Zapatero. Pero claro, es ahora cuando ha tocado pagar. Y el chulángano que tenemos en la Moncloa cree que como Cristina Kirchner puede ir por la vida sin pagar. O sea, los kirchnerianos, comunistas, creen que es que hay una ley para los demás y luego no hay ninguna ley para ellos. Ahora han suspendido en 2 regiones, en Argentina, yo la sigo con pasión, porque es un laboratorio de lo que nos está pasando. Todo lo que nos está pasando, las políticas de igualdad y toda esta basura, ha pasado en Argentina hace 2 años, 3, 4, no más. Toda la basura podemita está calcada de la basura kirchneriana. Y salvo el PSOE de Andalucía, nadie ha robado tanto como Cristina Kirchner. Así que ahí se van todos a visitarla. Su íntimo Baltasar Garzón, el abogado de Petro, el ovacionado y del narco. Bueno, pues que se niegan a que en 2 regiones donde había unas irregularidades palmarias, porque no podía haber más de 2 o 3 reelecciones, y los peronistas se reelegían continuamente, son peronistas, entonces la ley está para los demás. Pues entonces a un gran pollo, ya no hay democracia, ¿no? Lo que empieza a haber democracia cuando hay ley. Pero Campechano lo que creyó es que ganaría tiempo para que al final España pagara. Claro, ¿quién iba a pensar que iba a venir el chulángano, el psycho de la Moncloa, a no pagar? Nos hemos gastado más en abogados para no pagar que pagando. Y por supuesto tenemos que pagar. Pero como es un chulo, se empeña en no pagar. Pero vamos a ver, que lo debemos, que tenemos que pagar. Por mí como si quitan todas las renovables, ya saben el odio que les tengo. Pero que hay que pagar. O sea, cuando debes algo, cuando la gente te ha dado dinero a cambio de un tanto por ciento de beneficio, tú lo tienes que pagar. Y si no, no haberlo prometido. Si estamos endeudados hasta las cejas, ¿qué te cuesta pagar un poco más? Pues no, señor, por chulo. Ya digo que con los bufetes más caros del mundo, como si algún abogado pudiera arreglar eso, que si debes algo hay que pagar, pues que se ha gastado. No ha servido de nada, nos van condenando en todas partes, han intervenido, se están incautando bienes en todas partes. El Instituto Cervantes de Londres. Hombre, no me jorobe usted, le jorobo. ¿Y todo por qué? Por el chulángano. Y el Bibelot de Hermès, la Calviño, la que hace continuamente así, está siempre en un estado, no sé, entre el éxtasis y el orgasmo, cada vez que está con el presidente, menos cuando tiene que darle la razón porque ha hecho una sandez y alguien de la oposición le ha pegado un soplamocos. Y entonces hace así. Lo que hay que aguantar en esta voz, dice la farsanta, que dice que a ella le bajan los precios de la comida. O sea, ella debe ir a la logia, como la masona, su padre era el masón Calviño, pues era masona, y entonces en su logia hay un economato para millonarios que hay todo gratis. Ahora, el precio, la admisión debe ser un poco cara. Serán gratis los alimentos, pero el ticket de entrada a lo mejor te cuesta una pasta. Bueno, pues estamos en eso. Y a cambio de no pagar lo que debemos en el mundo, que es la primera obligación de un país, ser solvente para gente de inversiones, venga de millones electorales. A ver,
¿Ayer qué nos ofrecieron? Hoy nos van a ofrecer hoy más millones, Federico, porque el Gobierno ha convocado a la desesperada y de urgencia un Consejo de Ministros que tiene previsto aprobar ayudas directas a los agricultores afectados por la sequía, así como la inyección de fondos extraordinarios para acelerar las obras hidráulicas. Un conjunto de propuestas que los ministros Planas y Rivera van a presentar de forma conjunta tras el Consejo de Ministros, que no estará presidido por Pedro Sánchez, que está de visita oficial en los Estados Unidos, invitado por Joe Biden. El Consejo Extraordinario ha sido convocado a unas horas del inicio de la campaña electoral, esta medianoche. El plan incluye restricciones laborales para trabajos al aire libre en caso de alerta por altas temperaturas. Juan Manuel Moreno Bonilla cree que el Consejo es electoralista. Escuchamos al presidente andaluz junto a la ministra Yolanda Díaz. Lo que vamos a hacer es la modificación del reglamento de prevención de riesgos laborales. El cambio climático ha llegado también a los municipios, ha llegado a la vida de la gente, es real. No solamente no es verdad lo que dice la derecha en España, lo que decía Rajoy con su primo, sino que el cambio climático ha llegado y la modificación que hacemos tiene que ver justamente con traducir el cambio climático en las normas laborales. No espero nada porque es un Consejo de Ministros clarísimamente electoral. O sea, en plena campaña electoral, un Consejo de Ministros extraordinario para anunciar probablemente una batería de millones de euros que no se van a ejecutar. Esto del cambio climático que dice Tenacillas, me alegra que una incompetente, una mentirosa patológica esté con el rollo del cambio climático. El cambio climático ya había llegado, bueno, el mundo estaba prácticamente a punto de extinguirse con Al Gore. Todo viene de los años 60, de donde viene toda la basura que está instalada ahora en las cabezas de los profesores y por tanto de los alumnos. ¿Dónde está el cambio climático? ¿Dónde está? No, usted no me saque reportajes del famoso oso, que ese oso ha trabajado más que todos los socialistas en su vida. Siempre sacan a un oso en un témpano. Todo mentira. Hay más osos que antes. Era el último oso del polo, dicen, el último oso, pero sí, el problema lo van a tener con los osos, los esquimales. Como ahora con los lobos. El último lobo de la sierra, pero si lo que no quedan son ovejas. Pero ¿dónde está el cambio climático? No, la temperatura no es el cambio climático. Creo que la Tierra se iba a enfriar, sin ninguna base, que desde hace siglo y medio había subido casi 1 grado. ¿Y qué? Toda la vida ha subido y bajado la temperatura de la Tierra. No, porque es la combustión humana. Mentira, mentira. La huella de carbono nos toman ahora como si fuera la huella dactilar. ¿Pero qué huella de carbono? ¿Cómo se distingue la mía de un chino? Que hay contaminación por el carbón. Díganselo a los comunistas chinos. Ah, eso no se lo dicen. Esos son los que patrocinan Davos. Pero que es mentira, que son proyecciones matemáticas, que puede haber o puede no haber, que la ciencia lo dice. Mentira, mentira. El encargado de toda la cuestión del clima con Obama sacó hace 1 año y medio un libro, dice, y es el libro de texto en las universidades americanas. Dice, vamos a ver, que lo único que yo he hecho es en el ordenador proyecciones. Eso no son realidades. El volcán Tonga, por ejemplo, pues no salía en su proyección. Y eso sí que es un cambio por la cantidad de cenizas que soltó, pues más o menos de 1 año y medio. Que pienso que tiene que ver con el cambio climático, que en la Tierra hay volcanes, claro, y épocas de calor, y épocas de frío, y sequías, y nevadas, como toda la vida, y ciclos continuos. Hombre, si están las glaciaciones, si la historia de la humanidad es la historia de entrar y salir de los cambios climáticos, subir a unas tierras mejor regadas que otras. No hablaban del cambio climático hasta el coche de gasolina. Pero en Egipto se han encontrado cocodrilos idénticos a los que se han encontrado en el desierto en Marruecos. Idénticos, el mismo cocodrilo. Es decir, que el Sahara, una época en que aquello era un charco enorme. Y pues es que siempre ha cambiado la Tierra. Sin siquiera los continentes estaban donde están ahora. Y eso que nos tiene que llevar a arruinarnos, a comer hierba, a cosas de estas. Yo creo que Yolanda come césped. A juzgar por lo que produce su cerebro. ¿El cambio climático ha llegado? ¿Dónde ha llegado el cambio climático?
A la Tierra no, será a Marte. En la Tierra se verá dentro de un siglo si ha habido un cambio. Pero no me venda usted como hecho científico una proyección matemática en un ordenador, no me tome el pelo. Es más, no me arruine. ¿Quiénes se han forrado con el cambio climático? Los de las renovables. Es que viene el cambio climático, hay que poner, en vez de huertas, vamos a poner placas solares. Y en vez de paisajes, vamos a poner molinillos. ¿Quiénes se forran? Los forestarios y los tíos de las placas, que además son los mismos. Y entonces no, es que no es verdad que sea algo científicamente acordado, es mentira. Es mentira. Y la prueba de que es mentira es que lo dice Yolanda Díaz. Si lo dicen Sánchez y Yolanda Díaz, es mentira. O sea, eso es prácticamente científico. No al 100%, pero casi. Bueno, pero está el gobierno en un estado que confieso que a los que somos de oposición nos gusta, porque les ves descompuestos. O sea, no saben muy bien. Ya un gobierno al que no le entran los trenes en los túneles. Ese gobierno debería estar ya fuera hasta de las encuestas. Pero ahí andan braceando en lo abrupto. Y es que el presidente ha convocado en la distancia ese Consejo de Ministros, que coincide además con la reprobación de la gestión del Cercanías por parte de la titular de Transporte, Raquel Sánchez, por parte de Esquerra Republicana. Sánchez es la segunda ministra reprobada junto al titular de Interior, Fernando Grande Marlaska. Además, la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, ha recibido en las últimas horas un segundo expediente sancionador por parte de la Junta Electoral Central por utilizar el Consejo de Ministros como un vehículo de promoción electoral. Pedro Sánchez desaparece por unas horas tras su silencio atronador al ser preguntado en la sesión de control al Gobierno por los asesinos etarras que integran las listas de Bildu en varios municipios del País Vasco y Navarra. El presidente del Gobierno se negó a contestar las preguntas de los portavoces, al igual que varios de sus ministros. Irene Montero sostiene que los candidatos asesinos son oportunos y su elección respetuosa con la ley electoral. Bildu, que se presenta a las próximas elecciones con 44 terroristas en sus listas electorales. Estos son sus socios, señor Sánchez. Este es el cartel electoral con el que se presenta su Partido Socialista. Ustedes solamente proponen derogar, pero se equivocan porque los ciudadanos, señorías, cuando han tenido que escoger entre avanzar y retroceder, siempre han escogido avanzar. Usted trata peor a un partido de la oposición como el nuestro que a un partido como Bildu, que tiene 44 candidatos a las municipales condenados por terrorismo, 7 de ellos con delitos de sangre. Todos los anuncios apocalípticos que hace usted como también un representante de la derecha no se cumplen. Entiendo su frustración, pero deje a un lado la descalificación y el insulto, señorías. ¿Qué le parece que haya 7 condenados por asesinatos terroristas y qué le parece que estas personas, estos candidatos, en muchas ocasiones ni siquiera hayan pedido perdón por sus crímenes y concurran a unas elecciones? Como le digo, desde el máximo respeto a la legalidad, a la ley electoral y a todos los procedimientos democráticos, cada partido elegimos a nuestros candidatos. O sea, desde el máximo respeto a los asesinos, que son mis socios, mis amigos, y desde el máximo desprecio a las víctimas de esos asesinos, digo que hemos hecho una ley ilegal para que los asesinos sean candidatos. Bueno, ¿qué vas a esperar de un político que puso a una asesina como candidata a la alcaldía de Ávila? La ciudad de Santa Teresa, o sea, es que ya, no, pues eso es Podemos. Es el asesinato stalinista considerado como un mérito social. 7 asesinos. De los 44 terroristas, 7 asesinos. Eso es Bildu, es la ETA. Para que nadie olvide que Bildu es la ETA. Si hubiera alguna diferencia, hombre, evidentemente los asesinos no irían en las listas. Si la ETA no mandara absolutamente en Bildu, por más que se empeñen en disfrazarlo en la televisión vasca, en la TV3 y en las televisiones autonómicas casi en general, y por supuesto en Televisión Espantosa, donde de esto no hablarán, si la ETA no mandara, no estarían los etarras asesinos en sus listas. ¿Y las víctimas del terror? O sea, que quieren sacar de la fosa al general Moscardó, pero los asesinos etarras, con sus víctimas aún calientes, están en la campaña electoral. Y Montero presumiendo. Es que presume
de sus amigos asesinos. Bueno, también presume de su amiga Cristina Kirchner, la mayor ladrona de la historia de América. Solo ella, $1.000 millones. Eso ni siquiera Podemos ha soñado en alcanzarlo. Soñar sí, ¿eh? De hecho, el chaletón de Galapagar, donde ella habita, con su descendencia, toda una pasta. Desde luego el doble de lo que ellos decían que costaba, y además pagó el banco donde están los ingresos del partido. Qué bonito. Qué mezcla de lo público, lo privado, lo de partido, lo del Estado. Fantástico. En fin. Legalitas. Legalitas, Federico. Vamos a responder esas cuestiones, esas preguntas que nos hacemos todos, como por ejemplo, ¿quién se hace cargo de las averías en tu casa de alquiler? ¿Se te rompe el grifo? ¿Se te rompe la vajilla? Bueno, pues para eso está Legalitas, para ofrecerte la respuesta oportuna y para que no te engañen. Además, puedes consultarles por teléfono y por internet cualquier asunto que se te plantee y sobre todo disfrutar de esa tarifa plana de 25 euros al mes. Dejar tus asuntos en manos de los verdaderos expertos. Hazte ya de Legalitas en el 900-106-165 y ahora, por ser oyente de radio, ahórrate el primer mes de ese primer año de Legalitas. No viene mal, tal y como está la vida. Vamos a conectarnos con el planeta con Iberia. Con Iberia puedes viajar en la clase turista premium disfrutando de una cabina con asientos más anchos, mayor espacio y más comodidad para que llegues descansada a tu destino. Bienvenida a la clase turista premium. Prueba la experiencia en tu próximo viaje a Nueva York, Santiago de Chile, Buenos Aires. Iberia, cada día es el primer día. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, recordarán ustedes, y si no lo recuerdo yo en este libro, El retorno de la derecha, que aparte del famoso episodio cuando llama hijo de terrorista al hijo de un terrorista del FRAP, y en este libro, El comunismo, está toda la historia del FRAP y de las víctimas del FRAP, en cuya memoria se cisca el Tribunal Constitucional. Tengo ganas de leer a ver qué exuda el ponente César Tolosa Triviño, que ha hecho toda su carrera en la APM y el PP. Tengo verdaderas ganas de ver cómo prohíbe llamar terrorista a un terrorista, y además en el Parlamento, y además a una representante de la soberanía nacional. Tengo verdaderas ganas de ver qué idea del decoro tiene. La misma que Pumpido. La misma. Lo más grave de todo lo que está pasando en España es lo de Pumpido. Y por eso tenía tanta importancia la tradición del PP de corromperse al servicio del PSOE, porque no falla, no ha fallado. Desde que Felipe González asaltó el Poder Judicial con la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, el PP al final siempre se ha rendido a favor del PSOE. A cambio de que le den 7 de 9, se rendía. Que bueno, cuando ganemos nosotros, como no ganaban nunca, a Felipe le daba igual. Pero cuando llegó Aznar, que había prometido la despolitización de los jueces y que los jueces eligieran a los jueces, ¿qué hizo Aznar, el gran Aznar, el heroico Aznar, el capitán Trueno? ¿Qué hizo? El pacto con el PSOE. Michavila y López Aguilar pactaron seguir repartiéndose los jueces. Es el consenso. Ya es una palabra que me repugna. O sea, pero es que además siempre se usa para eso. Consenso, ¿consenso qué es? Llaman consenso a la corrupción. Por supuesto, con Rajoy esto ya alcanzó niveles absolutamente delirantes. Directamente les entregaron todo a esto que se llaman juezos y juezas contra la democracia. Son 4 gatos, pero se han quedado con todo el poder, igual que los fiscales rojos, que se han quedado con todo entre la señora de Garzón y del Suburro, del narco. Estamos hablando de que la ministra de Justicia era la compañera sentimental, porque no se ha divorciado el tío. Lleva con ella 50 años y siempre con la otra también. ¿Qué cuentas corrientes lo explicarán? Que la ministra de Justicia era la señora de un señor expulsado por prevaricación de la carrera judicial y además el abogado del cártel de los Soles, de la mayor organización de tráfico de cocaína del mundo, al que ahora acaba de fichar Petro. Nos hemos enterado ahora,
lo fichó inmediatamente al llegar al poder, porque es el abogado de esa banda, del cártel de Puebla. Su abogado es Garzón. Se ha hecho multimillonario. Se ha comprado una casa en las afueras de Madrid que dice que por lo menos debe valer 4 millones de euros. Y luego la han poblado de animales diversos, entre ellos un burro. Por alguna razón, no sé, yo no tendría animales en casa en general. Ya con los humanos me basta. Pero un burro, ¿para qué quieres un burro? Pues para ir al campo, si tienes alguna faena que hacer, pues sí, el burro te ayuda, es sacrificado. En una noria puedes poner a un burro, pero se consideraría esclavismo borriquil. Pero el problema del PP es que ha sido llegar Feijóo, por supuesto Casado y Teodoro entregaron directamente el Constitucional, el Tribunal de Cuentas, todo, a cambio de que les dejaran seguir en la oposición. Aquello acabó como acabó, gracias a Ayuso, y entonces llega Feijóo. ¿Y qué es lo que hace Feijóo? Lo primero, rendirse. Llega González Pons y se rinde. Y entonces se estaba rindiendo cuando alguien filtra que además de todo el pastel de Pumpido, porque todo esto viene para colocar a Pumpido como verdadero jefe del Estado. Pumpido es el verdadero jefe del Estado en España. El legal es el rey, el real es Cándido Conde Pumpido. Bueno, pues entonces dicen que van a legalizar la sedición. Es decir, que van a quitar el delito y por lo tanto que la van a legalizar. El delito continúa, pero ya no es delito. Bueno, y entonces le dice González Pons, le pregunta a Bolaños si es verdad que van a legalizar la sedición, y Bolaños dice, nosotros, ¿cómo puedes pensar eso, hombre? Pero vamos a ver, ¿cómo puedes pensar eso de nosotros? Dice, no, me ha asegurado que no, al día siguiente. Bolaños me ha engañado, ¿no? Bolaños ha hecho lo que tiene que hacer y además lo que hace todo socialista, que es engañar a un imbécil del PP. Eso es la historia de España moderna. Aquí está en este libro. Siempre, el político profesional del PP traiciona a su base social con el PSOE. Y además sale perjudicado. Siempre. O sea, es que eso es una ley física. Está la ley de Arquímedes y la ley de la derecha tonta de España. Siempre. Bueno, parecía que había aprendido. Se levantaron de la mesa, que había aprendido anteayer. Que, bueno, pues al final las dos cosas que obliga a Europa, que es cambiar la forma de elección de los jueces para que sean los jueces y no los políticos los que elijan a los jueces, pues saben que esta manga de comunistas que nos gobierna dice que el Parlamento tiene más legitimidad que los jueces para elegir a los jueces. Y supongo que también para elegir a los ingenieros y a los arquitectos. No saben leer ni escribir, pero supongo que también a los filólogos ahora nos darán los diplomas de fin de carrera, nos lo dará, no sé, Iceta, que no pasó de primero de económicas. A mí en la Universidad Central de Barcelona me tendría que haber dado mi diploma que tengo, sobresaliente, filología española, Iceta, que no sabe leer ni escribir, que no pasó de primero de carrera. ¿Por qué? Porque el Parlamento tiene no sé qué legitimidad ninguna. En una democracia rige la separación de poderes, y si no, no hay democracia, hay dictadura, que es lo que hay. Pero el PP no lo admite. Y entonces ya habían rebajado, ya habían reculado, ya se habían rendido, y habían dicho, bueno, pues ahora renovamos el Consejo y luego hacemos lo del nombramiento de los jueces. Se oiría la risa del psycho, del psicópata de la Moncloa, se oiría en Marruecos. O se ríe en plan mulo. Dirán ustedes, bueno, pues se han rendido. No, eso es no conocer a la derecha. No, se rinden, pero cuando les pillan dicen que no se han rendido. Y entonces la pata que metió González Pons, que desde que lo cogió su íntimo amigo Feijóo no ha hecho más que meter la pata, la tuvo que extraer ayer su jefe, don Alberto. Y ayer la extrajo. ¿Por cuánto tiempo?
¿Con qué principio? ¿Con qué criterio? Nadie lo sabe. ¿Cuánto dura la virtud en, no sé, en Génova 13? Bueno, es que no hay virtud, aquello es un foco de virus. Pues no sé. ¿Cuánto va a durar lo de Tamara Íñigo Nieva? No lo sé, nadie lo sabe, ni la suegra lo sabe. Raro, parece raro, pero milagros puede haber. A lo mejor resulta que a partir de ahora, Feijóo, una vez que se ha filtrado que se habían rendido, ahora dice que no se rinde. Pero es verdad. Reconozcan que el derecho a la duda existe, a una duda razonable. Si se han rendido siempre, y si Feijóo también se ha rendido sin ninguna necesidad, solo porque, si es que leen El País, o sea, lo primero que habría que hacer en el PP es prohibirles escuchar la SER y leer El País. Y a partir de ahí, a lo mejor, empezaban a enterarse de algo. Claro, si tú estás pendiente todos los días de lo que te dicen los que les insultan, es como los que se vuelven locos por Twitter. Hay una campaña de acoso contra mí, no entres ahí, imbécil. Pues en esas estamos. Solo 24 horas después de filtrar la posibilidad de un acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, Núñez Feijóo recula. Dice ahora el líder del PP que no se fía del PSOE y que antes de cambiar a los magistrados con puestos caducados en el órgano de gobierno de los jueces, tiene que producirse un cambio legal previo sobre los sistemas de elección de los jueces. Estoy a favor de una reforma inmediata de la Ley Orgánica del Poder Judicial y en base a esa reforma inmediatamente renovar y actualizar el Consejo General del Poder Judicial. Pero volver a ocupar no solo el Tribunal Constitucional, sino también el Consejo General del Poder Judicial con una serie de nombramientos del Gobierno, creo que sería un flaco favor a la democracia española en este momento. Estoy de acuerdo. Y el nombramiento que ha hecho usted de este César Tolosa Triviño, que ha perpetrado la fechoría de prohibir decir la verdad en el Congreso y llamar terroristas a los terroristas, ¿qué? Pero si es que ustedes nombran a unos jueces de carrera con ustedes, gente que han hecho carrera gracias a ustedes, que son peor que los del PSOE. No, peor imposible, pero igual. Igual. Si es que no tienen ningún criterio. Si es que además tienen un ojo donde ponen el ojo pedrada. Si es que no dan una. No han acertado jamás ni con un ministro de Justicia, ni con un fiscal general del Estado. Si es que no valen. Si es que para engañar no valen. Es que para todo hay que valer. Su voluntad de engaño es enorme, pero no valen. Los socialistas se engañan casi sin darse cuenta. No les cuesta nada. Nacen mintiendo. Ni les cuento los comunistas, que son los que mandan ahora. Pero que no valen ustedes. Hay que volver a la Constitución. Déjese de soy partidario o no. La Constitución dice, de 20 vocales del Consejo, 12 los eligen los jueces. No dicen las asociaciones de jueces, dicen los jueces. Las asociaciones se han convertido en agencias de colocación. Antes todavía defendían la independencia judicial, ahora colocar a los suyos. Hay alguna que no, pero en fin, las pequeñas. Y 8 los elige, 4 el Congreso y 4 el Senado, muchos me parecen. Pero en fin, eso es lo que dice la Constitución. Hay que volver a la Constitución, ya está. ¿Qué es lo que manda Europa? Mira que es sencillo, ¿eh? Vamos a volver a lo que dice la Constitución. Pues no, señor. No, señor. Que se apuestan a que en una semana González Pons, o Porn, como le llaman en Valencia, Porn, habrá hecho algo para el consenso. Mientras huelga que se ve venir, ya es lo que le faltaba a la justicia. La tercera reunión de jueces y fiscales con los ministerios de Justicia y Hacienda ha acabado sin acuerdo y con la amenaza de una huelga general que haría colapsar el sector a partir del día 16. El Gobierno pretende provocar la ruptura entre las asociaciones de magistrados y el Ministerio Público para retrasar los paros y ganar tiempo antes del próximo encuentro el día 19. El sector izquierdista de la Fiscalía es partidario de paralizar el calendario, mientras que los conservadores apuestan por seguir adelante en las fechas previstas. La verdad es que no hay manera de... La gente que trabaja allí trabaja en unas condiciones malísimas.
Pero ¿en qué se gasta el dinero? ¿Cómo podemos tener 1,5 billones de deuda y una justicia hecha, en fin, no digo que sea del 19, pero es de la primera parte del 20? Tú entras en un juzgado y todos son legajos, así como imagino que estaban en tiempos de Galdós, como en Miau. ¿Y qué pasó en Miau? Pues que al final se pegó un tiro el protagonista, que por cierto es el mejor final de novela que hay. Me gusta esto que llaman ahora hacer spoiler. Y además, añado, al final del Quijote muere. La manía que hay ahora. No hagamos spoiler. ¿Cómo que no hagamos? Entonces no contemos la vida. Al final de la vida uno muere. Hombre, no me hagas spoiler. Imbéciles. Bueno, vamos con imbéciles ladrones. Ayer nos explicaba Azcón cómo en el INAGA, los que dan los permisos de medio ambiente, a los propios funcionarios los estaban purgando porque se negaban a firmar delitos. Es que un funcionario luego paga por ese delito. El político se puede escapar, pero el funcionario no. El funcionario que ha prevaricado lo paga. Lo paga que va a la cárcel y pierde el puesto. Y estos son delitos gravísimos los que están perpetrando en Aragón. Pero nos faltaba un pequeño detalle. Yo sabía hasta ahora que a pesar de ser valenciano, que haya nacido en Cutanda, el de Teruel Alpiste, le daban a ella, su señora, muchas obras, son arquitectos, muchas obras en Zaragoza, en Teruel. No sé si ha terminado el hospital de Teruel. Creo que la última vez iba allá más o menos por Vitoria, o sea, es el hospital más grande del universo. Alguna vez lo terminará. Pero que Lambán pagaba a los Puig. Y usted no, está equivocado. Es Puig el que le paga a su hermano. No, es Puig y Lambán. Pero bueno, ese hombre no tiene límites. Los aragoneses son los que más impuestos pagan de España. Víctimas del terror fiscal de Lambán. Bueno, pues además es que el dinero que roba a los aragoneses es para los Puig. Oiga, pero con un par. El gobierno de Aragón, presidido por el socialista Javier Lambán, riega con fondos europeos a los hermanos de Chimo Puig. Según ha podido saber Libertad Digital, ha entregado a una insignificante publicación en Internet 77.000 euros. Mientras desde el PP exigen la dimisión del presidente valenciano por los pagos a su hermano cuando era alcalde de Morella. El consistorio ha emitido un comunicado defendiendo la legalidad de los contratos mientras Puig se presenta como víctima de la operación de desgaste. El candidato popular a la Generalidad, Carlos Mazón, además acusaban un encuentro del diario La Razón a Puig de someter a los valencianos a un infierno fiscal. Que después de 8 años de gobiernos se tenga que retroceder a la historia de hace 15 años, 16 años, para intentar denigrar la honradez del adversario, forma parte simplemente de la falta de moralidad y de la ausencia absoluta de proyecto político. El gasto en el sector público en estos años se ha incrementado un 80% y ya son 3.800 millones de euros al año a los que ha ascendido el gasto político. Por supuesto, faltaría más. Marca de la casa de este tipo de gobiernos, récord de asesores, récord de enchufados, récord de agencias públicas y, por tanto, volviendo al lenguaje castizo, récord en chiringuitos. Bueno, antes citábamos a la conocida científica y gran estafadora Yolanda Díaz, hablando de la indudable base científica del cambio climático. El único cambio climático o climatérico, yo sobre eso no tengo opinión, me faltan datos científicos, es el de Yolanda Díaz. Este es el momento en que ha conseguido volver locos a los podemitas y a los errejonistas, y de paso a Sánchez. La de ayer fue una actuación realmente magistral. Yo creo que yo pondría guardias en el viaducto, porque es posible que incluso antes de las elecciones empiecen a tirarse a algunos por el viaducto, porque es de suicidio. Yolanda Díaz ha arrancado su participación en la carrera hacia las elecciones del 28M apoyando en Madrid a Podemos y no la candidatura de Mónica García. La vicepresidenta acudía ayer a un acto de Alcorcón en el que había representantes de ambos partidos. La candidata de la formación morada a la CAM, Alejandra Jacinto, esperaba ansiosa hacerse la foto con Díaz y acababa empujándola a participar en un mitin improvisado en un banco. La ministra, sin embargo, se negaba y evitaba también dar su apoyo a ninguno de los dos partidos. No me digan.
O sea, tiene un proyecto que no se basa en ningún partido, pero sí, pero en todos, pero en ninguno. Esta es una farsanta. En fin, vamos a la Mutua. Sí, sabes que muchas compañías de seguros no te dejan un coche de sustitución y te quedas colgadísimo con la compra, ir a recoger a los niños al cole. Bueno, es un auténtico lío. Así que si te pasa esto a ti, llama a tu compañía y diles 2 cositas. La primera, me has dejado 10 días sin coche. Y la segunda, yo me voy a la Mutua. Y es que si te vienes a la Mutua, además de poder tener un coche de sustitución, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Así que no esperes más y llama al 91 555 55 55. 91 555 55 55. Por este y por muchas cosas más, vente a la Mutua. Bueno, les dejo con Luis Fernando Quintero, la información económica y CaixaBank. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Quintero, vamos a resumir como siempre la prensa económica del día, empezando por Libre Mercado. Así afecta la ley de vivienda a los seguros para propietarios. Cuéntanos, Luis. Sí, Rosana, una información, importante a tener muy en cuenta. ¿Por qué? Pues porque están cambiando las leyes relativas a la vivienda, afecta y mucho al alquiler, ese blindaje precisamente a los ocupas, y esto lo que está haciendo en este momento es cambiando los seguros que actualmente cubren a los propietarios de cara a los inquilinos. ¿Por qué? Pues uno de los motivos fundamentales es que el pleito con los inquiocupas o con un inquilino que no te paga, si antes se podía prolongar hasta 1 año, ahora es hasta 2, con lo cual ahora los seguros tienen que adaptarse a esta nueva realidad y a estos blindajes, porque si no el propietario se quedará totalmente al descubierto. Hablamos en Libre Mercado con compañías como Alquiler Seguro, Renta Garantizada, y nos cuentan cuáles son los problemas con los que se están enfrentando y cómo los seguros tratan de atenderlos rápidamente ahora antes de que cambie la norma. Oye, extraordinario el reportaje que lleváis sobre la tómbola juvenil de Sánchez, ¿no? Aparte de los cheques, los avales para comprar las casas, ahora los viajes, ya directamente la ropa, los videojuegos, vamos, absolutamente todo, financiado y pagado. Cheque público. A ver, ¿qué quiere el chaval? ¿Quiere viajar? Pues ahí le vamos a dar un cheque. ¿Que quiere comprar videojuegos? Pues ya tenía otro. La tómbola juvenil de Sánchez. Cheques, avales para comprar casas, viajes gratis. El presidente del gobierno ha tirado de chequera y en Libre Mercado lo que estamos haciendo es recopilando todos estos anuncios directamente de regalar dinero de cara a las elecciones. Y que no se pierdan tampoco las jornadas en expansión. Ayer estaba Núñez Feijóo, pero también estaba Ayuso, que precisamente anunciaba algo que salió aquí en la entrevista que realizaba Federico a Juan Bravo sobre el control y ese, digamos, organismo para poder defender a los contribuyentes de cara a la hacienda pública. Eso es, Ayuso quien lo anunció, ¿verdad? Casi todos los meses encontramos informaciones respecto a rapapolvos que le da el Supremo precisamente a la agencia tributaria, y lo que está anunciando Madrid es una unidad que dé amparo y ayuda a los contribuyentes que se ven en muchas ocasiones desamparados frente a la racia de Hacienda. Bueno, pues muy necesitados desde luego de ese organismo. Vamos a hacer una pausita, si te parece, les dejamos a los oyentes con lo mejor de su comunidad, las noticias más cercanas. Te volvemos a escuchar a partir de las 9 con la apertura de la bolsa, y a partir de las 8 de nuevo Federico Jiménez Los Santos ya con la información, la última hora y la tertulia con Maite Rico y Francisco Rosal.